Como veis, las ovejas cuanto más tienen que comer, parece que es peor. Si tienen poca comida van a un sitio donde hay una hierba que les guste más, que sea así más tierna. Además, cogen, van, se quedan todas quietas y casi que se excusa tener pastor. Pero si hoy que estamos en primavera, que como veis está ya todo verde, pues no paran de corretear para aquí, para allá, para allá, para acá. Hay así dos estaciones, por así decirlo, donde están más inquietas, que es ahora la primavera, porque como tienen pasto en todos los sitios van corriendo para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y luego cuando es verano, cuando es otoño, y ya hay las bellotas de los robles, pues ahí también se vuelven locas. Como saben más o menos los sitios donde van cayendo las bellotas de días anteriores, cogen, vienen para acá, van para allá, y cuando tal, una empieza a llamar por ellas, empieza me, y de repente empiezan todas a gritar, y es increíble porque pueden estar todas dispersas y como empiezan así, empieza una allí en el roble del fondo, empiezan todas a gritar y van corriendo todas para allá, y luego aquí empieza otra para allá, otra para acá, y es algo que la verdad es muy curioso, y sobre todo porque la gente dice, los animales son tontos, los animales son tontos. Son tontos, sí, pero si tienen hierba buena o tienen hierba mala, van a escoger la buena. Y como por ejemplo cuando es el tema de las bellotas, tú mires si son tontas o no, que saben dónde están. Algunos os preguntaréis por qué hay algunos borregos que están pintados así atrás en el culo. Y eso son corderas que las hemos seleccionado y que pasarán a ser nuestras futuras ovejas y las futuras madres de los corderos que están por llegar. Normalmente la primavera es una época muy buena, o a mí me gusta mucho la primavera para el tema este de los borreguitos y demás, para dejarlos para criar, tanto ovejas como terneros, como caballos mismo. Bueno, caballos ya se suele dejar más todo el año, pero cuando es así, sobre todo en las ovejas, para mí es muy buena época, porque lo fuerte de estos animales para vender es en navidades, y algunos que nacen en diciembre ya es complicado su venta, sobre todo porque baja mucho el valor, y ya no solo el valor, sino que también la gente los deja de querer. Pues nosotros lo que hacemos es seleccionamos las corderas que más nos gusten, o algún borrego, y esas las dejamos para criar, porque el precio que podemos obtener por ellas ya es mucho menor que en navidades, hay mucha menor demanda, y lo bueno que tienen en esta época es que tienen comida por todos los lados. Y eso hace que sea muy barata de mantener, porque no le tienes que aportar forraje ni pienso. Y como tiene mucho para comer, desarrolla muy bien y salen unas buenas ovejas. En cambio, si las queremos dejar en verano, por ejemplo, aquí es un clima muy seco, los ríos se secan, ya no hay agua tampoco. Y eso a nosotros nos ocasiona mayor trabajo, porque tenemos que llevarlas de beber. Por ejemplo, ahora tiene hecho mucha calor, y allí en el fondo ya trajimos una cuba con agua, que vamos a traer unas tinas, unos calderos para echarles agua para que tengan ahí dentro. Cuando los encerramos, que ahí tenemos un cierre que es móvil, electrificado, que es muy cómodo para tener así en extensivo, porque la vamos llevando de un lado para otro, donde tienen mejores pastos. Y así donde hay menos pasto, donde hay roble, terreno más duro, pues ponemos el cierre y tiene un buen sitio para pasar la noche. Lo que os decía es que en verano es peor época por eso, porque la comida ya escasea, le hay que aportar mucha más comida, hay menos agua, hay que llevarle más agua, eso es más trabajo también. Y quieras que no tienen tanto alimento como hoy.
y puede llegar a influir en el desarrollo. No es igual un niño que coma muy bien, que tenga sus 3 o 4 comidas al día y pueda comer lo que quiera cuando quiera, a un niño que ya pase más hambre. Y esto ya no es solo en ovejas, es en todo en general. Por muy buena genética que tengamos, si no disponemos de comida, pues no vamos a desarrollar igual. La genética es primordial, porque si la genética es buena, pero no tenemos comida, puede que quedemos pequeños, pero la descendencia que tengamos, nuestros hijos, como tienen la genética buena, si tienen comida, pues seguramente van a salir muy bien desarrollados morfológicamente, tanto en altura, anchura, esos rasgos que buscamos en las ovejas de carne. Pero por otro lado, si no tenemos genética, por mucho que comamos, si somos pequeños y por mucho que comamos no crecemos y no damos engordado, por mucho que engordemos, no es lo mismo ser pequeño y engordar mucho a ser grande y ya tienes donde poner más kilos. Ya aunque seas flaco, un grande siempre va a pesar, un flaco grande va a pesar más que un flaco pequeño. Y nosotros por eso dejamos ahora las corderas para criar. Como veis, aunque tengan comida, andan de un lado para otro, andan escogiendo esos tallos, esos brotes más tiernos. Y la verdad es que es una gozada estar aquí con ellas. Da mucha calma, o a mí me da mucha calma. Ahí en lo alto, no sé si se verá, pero anda un águila. Ahí tenemos nuestro perro que está a la sombra, ya al fresco, con la cuba de agua. Ahí está el cierre. Y aquí están las ovejas todas tranquilas. Ahora las ovejas ya tienen una buena capa de lana también. En algunas zonas de aquí de España ya empezaron con la esquila, que la esquilar una oveja es quitarle esa capa de lana, que la hay que hacer todos los años para que estén más frescas y tengan mejor salud. Pero aquí, como estamos en el norte, aún es temprano, aunque haya así días como hoy que hace 20 y muchos grados, que casi excusaban tener la lana tan grande. Pero por ejemplo, dentro de un par de días ya vienen las tormentas, viene el agua, viene el frío, y aquí hasta junio seguramente no lleguen los esquiladores.